Era un japonés. Y le dijeron: para usted, ¿qué es la vida? Explíquenos con su sabiduría qué es la vida. Aquel hombre se fue y tomó la imagen de un árbol y dijo: la vida es como un árbol. Va a aparecer en la pantalla enseguida. Y ese árbol va cambiando según las circunstancias de la vida. A veces está muy frondoso en medio de la primavera. Sus hojas están verdes, está cargado de frutos. Y no, de repente podría llegar el otoño y sus hojas se podrían secar, se podrían empezar a caer. Más adelante podría quedar completamente pelado cuando llega el invierno y los fuertes fríos empiezan a quemar lo poco de vida que quedaba en él. Sin embargo, una vez terminen estas temporadas, él volverá a renovarse, porque lo que cambió fue lo que estaba a su alrededor, pero él, a pesar de todo, permaneció firme. Y es que en la vida nosotros podríamos atravesar por diferentes temporadas. En la vida nosotros podríamos pasar por temporadas muy buenas, pero también por temporadas difíciles. En la vida podríamos pasar por circunstancias supremamente agradables, pero también unas que no podrían serlo tanto para nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra, la cual hemos titulado Una nueva temporada. Quiero que por favor lo escriba si está en casa y lo repita fuerte. Si usted está aquí sentado en el templo, diga conmigo: una nueva temporada. La cuenta 3, dígalo: 1, 2, 3. Una nueva temporada. Y permítame remontarme a lo que dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo número 30, versículo 18 al 25. Dice la palabra del Señor así: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda, y sin ninguna duda Él responderá a los clamores. Y veo en la palabra del Señor, en esta pequeña porción que acabo de leer, cómo Dios aparece de una forma tan especial, de una forma tan directa, a hablarle a aquel pueblo que no venía de estar muy bien. Dios viene a hablarle a aquel pueblo que no venía pasando los mejores instantes de su vida. Escuche bien, aunque la temporada que habían vivido era difícil, el ser humano, cuando está pasando por momentos difíciles, por temporadas complicadas, tiende a pensar que esas temporadas son eternas, que esas temporadas tuvieron un inicio, pero parece que no tendrán un final. Hoy quiero de parte de Dios decirte, y yo no sé quién lo pueda creer, pero el que lo crea, quiero que levante su mano derecha y diga amén. Esa mala temporada va a terminar. Esa mala temporada va a pasar. Así como llegó, de la misma manera se va a ir. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Las malas temporadas son eso, temporadas en la vida. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios tuvo que pasar por estas circunstancias? ¿Por qué el pueblo de Dios tuvo que atravesar estos momentos difíciles? Es lo que quiero enseñarle en esta noche a través de la palabra. Porque no es accidental que los momentos complicados lleguen a nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos los provocamos. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en los causantes de que las cosas no marchen bien. En este caso puntual de la palabra, la Biblia nos dice que el pueblo de Dios, los judíos, el pueblo de Judá, tomó una decisión equivocada. Ellos tenían a su Dios, tenían a su rey, tenían a su Salvador, tenían la presencia de Dios con ellos. Sin embargo, dice la palabra en los primeros versículos del capítulo 30, que ellos tomaron la decisión de hacer alianzas. Míreme aquí por favor, de hacer alianzas con los egipcios. Los egipcios, los mismos que años atrás
les habían causado problemas. Los mismos que años atrás se habían convertido en sus verdugos. Los mismos que años atrás los habían esclavizado. ¿Cómo es posible que lo que un día te esclavizó, que lo que un día te hizo daño, ahora sea lo que estés buscando para ayudarte? Esa realidad del pueblo de Judá no está muy lejos de nuestra realidad. Muchos de nosotros hemos salido de cosas que no agradan a Dios. Hemos salido de cosas que no estaban bien y sin embargo, en algún punto de nuestra vida nos hemos escudado en eso porque creemos que eso nos puede favorecer, porque pensamos que eso nos puede ayudar. Fue lo que le sucedió a ellos. Colocaron su esperanza, colocaron su confianza en cosas simplemente pasajeras, en cosas simplemente vanas, en cosas que sencillamente no tenían sentido, no tenían valor, no tenían un valor duradero para ellos. Ahora quisiera mostrarle en este momento cómo el Señor empieza a obrar en la vida de su pueblo. Y lo primero que le quiero enseñar es cómo podemos nosotros salir y entrar a una nueva temporada. Lo interesante de esto es que ellos se fueron detrás de los egipcios para buscar bienestar. Diga conmigo bienestar. Escriba, diga bienestar. Querían protección. Querían seguridad, querían estar bien, querían estar cómodos. Y es que suele pasarnos que a veces nos metemos con cosas que no precisamente son muy buenas, pero lo hacemos por bienestar. Nos metemos en relaciones sentimentales buscando bienestar. Cambiamos de empleo buscando bienestar. Buscamos nuevos amigos buscando bienestar. Tomamos decisiones detrás de bienestar. Ahora el problema es que cuando te refugias en la persona o en lo equivocado, eso que iba a darte bienestar te da exactamente lo opuesto. En vez de darte el bienestar, te lo quita. Y fue lo que le pasó al pueblo. Ellos dijeron: los egipcios tienen armas, los egipcios tienen recursos, pues paguémosles a ellos una cuota moderadora y que nos protejan, que nos cuiden. Sin embargo, esto no fue posible porque el que iba a cuidar de ellos pues era el Señor. Y entonces entraron en una decepción, porque cuando pones tu mirada en algo y ese algo no suple tus faltantes, entonces podría aparecer eso que le acabo de mencionar, llamado decepción, frustración, tristeza. Yo pensé que esto iba a servir, yo pensé que esto sí se iba a dar, yo pensé que en esto iba a estar feliz, yo pensé que en esto iba a estar completo. Nada te va a hacer sentir feliz, nada te va a hacer sentir completo, nada te va a hacer sentir pleno como tener a Dios a tu lado. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Él es la fuente de nuestra plenitud. Pero entonces la pregunta es: ¿cómo podemos entrar a esa nueva temporada? Listo, pastor, estoy en esa temporada difícil. Estoy en esa temporada en donde puse mis ojos, puse mi confianza y mi esperanza en aquello que no está dando lo que yo esperaba que iba a dar. ¿Cómo salgo de esa temporada? Muy bien, vamos con lo primero. Quiero que por favor lo escriba. Lo primero es esto: cuando buscas la ayuda de Dios. Otra vez, entras a una nueva temporada en primera instancia cuando buscas la ayuda de Dios. El versículo 18 dice lo siguiente: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y compasión, pues Él es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Mire, esto me llama mucho la atención. Voy a pedirle a Juan, ven, por favor. ¿Dónde está Juan? Juan Felipe, ven, trae un asiento, corre. Trae tu silla, corre, ven acá. Vas a subir al altar con un asiento. Mire esto. La Biblia dice lo siguiente. Sube rápido, rápido y siéntate aquí donde está esa marquita, por favor. Ahí. Pon tu silla mirándome a mí, por favor. Mire lo que dice la palabra. En esta ilustración, Juan va a ser la representación del Señor. Denle un aplauso a Juan, por favor, con fuerza. Vamos, Juan, derecho, derecho, derecho. Eso, este es el Señor. Listo. Y yo soy usted. ¿Está conmigo? ¿Qué dice la Biblia? El Señor esperará. Por favor, siéntese así de pies cruzados. Muy bien, póngase la mano aquí, así, como si estuviera esperando algo. Péguese así en el hombro. Muy bien, eso. Así, eso. Me encanta esa posición. ¿Qué dice la Biblia? El Señor, diga conmigo, esperará. Otra vez fuerte, diga: el Señor esperando, vamos.
Mire para el cielo, por favor. Quiero mucha paciencia. El Señor esperará a que acudas a Él. Esto es maravilloso. Mire, en el caso del pueblo, mire aquí, en el caso del pueblo, tuvieron que entrar en el peor momento de su vida para buscar ayuda. Oiga, qué parecido a muchos de nosotros, que solamente clamamos auxilio cuando nos estamos ahogando. Qué parecido a muchos de nosotros que decidimos correr a los brazos del Señor cuando estamos en la inmunda, cuando realmente no sabemos qué hacer, cuando estamos desesperados, cuando aquella mala decisión nos tiene al borde de la muerte, cuando nos dimos cuenta que eso que creímos que podíamos superar, no lo pudimos superar, cuando eso que pensábamos que podíamos manejar, no pudimos manejar. Ese fue el caso de ellos, cuando se dieron cuenta que estaban solos, que estaban en la miseria, que estaban en el fracaso, que estaban hundidos. Ahí aparece el Señor diciendo: Él los va ¿a qué? No, pero para que estuviera volando, con una nomás. El Señor los va a esperar. Ahora, escuche esto, por favor, porque es interesante lo que dice la Biblia. Vamos a volver al versículo principal. Dice: el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Esto es poderoso, porque aunque Dios está esperando a que tú lo busques, Él no está con un rejo diciendo: estaba esperando que te aparecieras para darte duro, como en algunos casos nos esperó a nuestra mamá. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? Que usted dijo: mi mamá, venga mi hijo, venga, que no es para eso. Pero cuando usted entró a la casa, esa señora desenvaina la correa como si fuera una espada flexible, y tome y traque. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros decimos: pero es que me la gané. Pero yo veo un Dios que está esperándote para mostrar, dice la Biblia, amor y compasión. Pero aquí viene algo interesante, porque dice la Biblia: pues el Señor es un Dios fiel. Y acto seguido dice: benditos son los que esperan en Él. ¿Cómo se cambian los papeles en este versículo? Empieza diciendo que primero es Dios el que nos espera a nosotros, pero termina diciendo que hay bendición cuando nosotros esperamos en Él. No es venganza, pero muchas personas, cuando se acercan a Dios, esperan que Dios sea automático en las soluciones. Por favor, escriba donde sea que está apuntando, en la mente, en el corazón, en la transmisión, en un papel: Dios no será automático en resolver. Dios quiere empezar un proceso de bendición contigo, y ese proceso demanda que así como Él te esperó, ahora tú lo vas a esperar a Él. Pero la diferencia es que dice la palabra: benditos son los que esperan, ¿qué? Su ayuda. Usted no se imagina cuántas cosas van a cambiar en su temporada cuando, en vez de estar lejos del Señor, usted vuelva a acercarse a Él, usted vuelva a estar cerca de Él. Tal vez Él está ahí sentado viéndolo a usted, y tal vez usted dice: pero Señor, ¿por qué las cosas no cambian? Él dice: es que lo que yo primero quería cambiar era tu distancia de mí. Lo que primero quería que cambiaras era tu alejamiento de mí. Pero ahora que estás cerca, espérate, porque voy a obrar a tu favor. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, porque hay personas que han dejado a Dios esperando mucho tiempo, pero Dios hoy te dice: acércate y ahora me vas a ver obrar. Quiero que alguien me diga amén si me está entendiendo, por favor. Mire, fue el caso de Jonás. Cuenta la palabra del Señor. La semana pasada tuvimos una interpretación maravillosa de Jonás llamada Fleconás. Los que vieron Central Kids sabrán de qué estoy hablando. Y con Jonás aprendimos algo interesante. Jonás tenía una obligación, tenía una tarea que hacer, pero decidió hacer las cosas a su manera. Diga conmigo: a su manera. Por favor, póngase la mano en el corazón, por favor, y diga: a mi manera. Porque muchas veces, aunque Dios nos dice algo, nosotros decidimos hacerlo ¿cómo? A nuestra manera. Y la manera de Jonás no era la de Dios. Por lo tanto, todo lo que trates de hacer a tu manera, por encima de la manera de Dios, tarde o temprano fracasará. Gracias por ese amén. Dije: todo lo que trates de hacer a tu manera, por encima de la manera de Dios, va a fracasar. Pero se está dando. La semana pasada le enseñé que hay cosas que se pueden dar y no necesariamente ser la voluntad de Dios. Es que no se confunda. Pero volviendo a la historia de Jonás, dice la palabra del Señor que él decide irse en sentido opuesto. Ahora el problema es que como Dios iba a obrar en Jonás,
Entonces Dios empezó, escuche bien, a obrar cuando Jonás clamó por ayuda al Señor. Ahora, cuando Jonás cambió su soberbia actitud y se transformó en alguien que necesitaba la ayuda del Señor, cuando un pez que tenía que tragárselo no había hecho digestión con él. Sí, cuando estaba al borde de la muerte pero no llegó. Ahí fue donde clamó por ayuda. Y es que lamentablemente muchas personas están esperando irse al colapso, ir al borde de los jugos gástricos del pez que representa la crisis que los puede destruir, para volver sus ojos al Señor. Pero no solamente le pasó a Jonás, David también lo dijo, el libro de los Salmos dice: en mi desesperación, en mi angustia, clamé al Señor. Sí, oré a Dios para pedirle ayuda y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó hasta sus oídos. Lo primero que entiendas, que quiero que entiendas en esta noche, es que cuando buscas ayuda de Dios, tal vez no vas a recibir ayuda, pero sí vas a recibir su presencia. Alguien tiene que decirme amén. Tal vez las cosas no van a cambiar, pero Dios se va a acercar a ti. Es lo que la palabra me muestra. Tal vez las cosas no van a cambiar de manera automática, pero una vez estés cerca de Dios, podrás saber que lejos de Dios tu vida va a fracasar, tu vida no va a funcionar. Pero si Él está junto a ti, prepárate, porque una nueva temporada se aproxima. Jonás estaba a punto de morir, pero en el vientre del pez, cuando buscó la ayuda de Dios, Dios le dijo: te voy a ayudar. ¿Y sabe cómo lo ayudó? Salvándole la vida y arrojándolo ¿a dónde? A donde él no quería ir. Lo devolvió a su propósito. Porque si tú pides la ayuda de Dios, quiero decirte, Dios te va a conducir al propósito que trazó para tu vida. Ay, Señor, ayúdame con esta novia que estamos re mal. Si esa novia no es del propósito de Dios, no esperes que Dios te apalanque una relación que no es parte de su propósito. Ay, pastor, no diga eso. Dígame cosas más esperanzadoras. No hay nada más esperanzador que hacer la voluntad de Dios, porque cuando haces la voluntad de Dios tendrás buenos resultados. Gracias por ese amén de los que lo están creyendo en esta noche. Pero déjeme mostrarle lo segundo. Gracias, Juan. Déjeme mostrarle lo segundo. Segundo punto, escriba por favor: cuando aprendes de lo malo. Cuando se activa una nueva temporada, lo primero que le mostré es cuando nosotros clamamos por su ayuda. Lo segundo es cuando aprendes de lo malo. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: aunque el Señor te dio de comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debo ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Mire, aprender de lo malo creo que es una tarea que todos tenemos en la vida. No podemos evitar momentos difíciles, pero sí podemos aprender de ellos. No podemos evitar crisis, situaciones complicadas, pero sí podemos aprender de ellos. Y fue lo que le sucedió es lo que la palabra del Señor nos enseña en este pasaje, y es maravilloso. Quiero que por favor lo escuche. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aunque el Señor te dio de comer adversidad y a beber sufrimiento. Fue lo que le pasó al pueblo. Quiero que escuche esto por favor, porque el pueblo estaba pasando momentos muy difíciles. El pueblo estaba pasando situaciones muy complejas a raíz de sus malas decisiones. Y la propia palabra dice: aunque eso que pasó yo lo permití para tu vida. Mire cómo resuelve el versículo la palabra. Dice de la siguiente manera: Él seguirá contigo. Otra vez, no dice Él va a cambiar todo. Dice: Dios seguirá a tu lado. Porque vuelvo a ser insistente en lo que hace un momento le dije. Muchos de nosotros queremos que las situaciones sencillamente cambien de la noche a la mañana, pero yo veo en la palabra que Dios no quiere cambiar las cosas de la noche a la mañana. Él quiere estar contigo en medio de esas cosas, porque si algo te llevó a esas cosas fue apartarte de Él. Ahora Él quiere que tú salgas de ahí, pero con Él. Y dice la palabra del Señor: Él estará contigo y verás a tu maestro con tus propios ojos. Esto me impactó profundamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando entiendes que Dios está dispuesto a enseñar
enseñarte en medio de las dificultades, cuando entiendes que Dios está dispuesto a capacitarte aún en los momentos difíciles, es ahí donde realmente tu vida va a crecer. Es ahí donde tu vida realmente va a mejorar. ¿De qué te sirve salirte de un problema si no aprendes qué fue lo que te llevó a ese problema? Estás condenado a volver a repetir tu error. ¿Sabe cuántas personas he visto que salen de una dificultad y se meten en otra y siempre están hundidos en lo mismo? El problema no es que la vida esté ensañada contra ti. El problema es que tú no naciste para amar. No, tú sí naciste para amar, pero no has madurado en la vida. Gracias por ese amén desaliñado que por ahí voló. Pastor, es que por donde yo me enamoro sufro. Le entregué el corazón a fulanito y me lo partió. A Perencejo y también me lo partió. Me encontré con un muchacho en la iglesia y yo pensé que hiciera, tampoco me lo volvió a quebrar. Pastor, el amor no es para mí. No, no es que el amor no es para usted, es que usted no ha aprendido a ejercer correctamente sus sentimientos. Entonces, los momentos difíciles deberían enseñarnos a nosotros qué es lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, hay personas que en el amor son muy apresurados, son muy afanados, son supremamente inmaduros. Y la inmadurez, el afán, nos puede llevar a nosotros a equivocarnos. Pero si usted es reflexivo y dice, ¿qué fue lo que me trajo aquí? ¿Qué fue lo que me metió en esta circunstancia y cómo puedo mejorar? Entonces realmente podrás crecer en tu vida. La palabra del Señor nos lo enseña. Mire, quise traerles una imagen porque a veces nosotros creemos que el problema es lo que queremos hacer. Mire por favor la imagen que le van a poner en la pantalla. Hay momentos en donde usted quiere que ciertas cosas calcen en su vida, pero esas cosas no son para su vida. ¿Lo ve? Hay una cantidad de figuras circulares que están tratando de entrar en orificios circulares. Pero en medio de todas hay una que no tiene forma de círculo, es triangular. No cabe por ese lugar. Hay personas que están tratando de meterle a su vida cosas que no caben en su vida. ¿Sabe? Para poder introducir esa figura por ese hueco tienen que pasar dos cosas. La primera es que la figura se dañe. La segunda, que el hueco se dañe. Pero no pueden entrar sin que haya daño. Hay personas que están tratando de meter en su vida cosas que lo único que les está produciendo es dolor. Hay personas que están tratando de meterle a su vida cosas que no calzan. ¿Me está escuchando? Hay personas que están tratando de depositar en su vida personas que no calzan, decisiones que no calzan. Y tú dices, pero ¿por qué esto me causa dolor y sufrimiento? Porque no es para tu vida. Y lo malo está ahí para decirte, abre tus ojos y entiende que hay cosas que sencillamente debes sacar de ti. Por eso el Señor le dijo al pueblo en este versículo, aunque tuvieron que pasar por dolor, aunque tuvieron que pasar por sufrimiento, aunque tuvieron que pasar por adversidades, Dios va a estar contigo a fin de enseñarte. Por favor, levante su mano derecha y dile, Señor, enséñame qué es lo que estoy haciendo mal. Vamos, levante la manito derecha conmigo todos. Diga, enséñame y muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Sabe para qué? Para que una vez usted lo identifique, pueda alejar de su vida lo que no es correcto. Yo no quiero sufrir, entonces no meta en su vida lo que no cabe. Yo no quiero más dolor, entonces no trate de forzar cosas que sencillamente no están diseñados para usted. Hay cosas que no son el tiempo, que no son el momento, o sencillamente no son la voluntad de Dios. Por eso necesitamos ser sabios en las decisiones que tomamos. Una nueva temporada llegará cuando usted deje de presionar cosas que no debe presionar. Cuando usted deje de tratar de forzar cosas que no debería forzar en su vida. Hay temporadas de bendición que se activan cuando usted suelta ciertas cosas. Gracias por ese amén. Dije que hay temporadas de bendición que se van a activar en su vida cuando sueltes ciertas cosas que estás decidido a aferrar, que te has aferrado de ellas y dices, es que yo no puedo soltar esto, pastor. Es que yo no quiero soltar esto. Es que me cuesta trabajo soltar esto. Es que lo amo, estoy apegado, estoy apegada. Me cuesta dolor, me cuesta trabajo. Hay cosas que te van a dar más dolor retenerlas que soltarlas.
Pero hay gente que no ha entendido que Dios se quedó ahí con usted en medio de esa dificultad para hablarle. Señor, bueno, ya estoy aquí con mi novio, con mi novia. Ahora sí vamos a hacer las cosas bien contigo. Y Dios dice, ajá, yo estoy con usted. ¿Y qué quiere? Que yo le haga todo. Estoy aquí para que entienda que hay cosas que no debe hacer. Gracias por ese amén desaliñado que por ahí salió. Escuche la voz de Dios para que tome buenas decisiones. Pero déjeme darle lo tercero que puede activar una nueva temporada. ¿Le parece bien si lo recordamos? ¿Qué es lo primero? Diga conmigo: buscar la ayuda de Dios, acercarnos a Él, estar cerca de su presencia, reconocer que lo necesitamos. Lo segundo que le acabo de enseñar es aprender de lo malo. Pero terminemos con lo tercero y último, y es cuando quites tus ídolos. Una temporada mala va a terminar cuando quites los ídolos que has levantado. Dice la palabra del Señor en el versículo número 22 lo siguiente: entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro, los desecharás como trapos sucios y dirás adiós y hasta nunca. Mire, cuando nosotros tomamos malas decisiones, solemos llenarnos de ídolos. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, la vida se inunda de ídolos. Personas, labores, lugares, cosas que se van transformando poco a poco en una prioridad para nosotros. De repente tomaste una decisión, esa decisión te gustó, algo que te llamó la atención, aunque no es de Dios, pero se empieza a transformar en un ídolo para ti. Es como si tú sintieras que no puedes vivir sin eso. Es como si tú sintieras que no puedes dejar eso. Es como si tú sintieras que tu estabilidad, tu felicidad, tu emoción, tu vida, tu productividad depende de eso que llegó a tu vida. Entonces dices cosas como: Señor, yo te necesito, yo quiero que estés a mi lado, pero por favor no me pidas que te entregue esto. Por favor no me pidas que suelte esto, porque sin eso no puedo vivir. Y entonces el problema es que, escuche esto, empezamos a sentir que sin eso no podremos salir adelante. Y aquí la clave está en que precisamente soltando los ídolos es que puedes salir adelante. Soltando aquellas cosas que se transformaron en tu prioridad y que te llevaron a abandonar a Dios. Ahí es donde la temporada mala va a terminar. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 22. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapo sucio y dirás adiós y hasta nunca. Veo en la palabra del Señor que Él los llama y los invita a que haya un desprecio por esas cosas que sencillamente no son de Dios. Que haya un desprecio por esas cosas que sencillamente no calzaban en sus vidas. Pero muchos de nosotros, en vez de soltarlos, nos aferramos a ellos. En vez de abandonarlos, encontramos la manera de seguirlos guardando en nuestra vida. Y le preguntamos: Señor, ¿por qué las cosas no cambian? Señor, ¿por qué las puertas no se abren? Señor, ¿por qué la vida no es como yo espero? Hoy quiero decirte, lo que está frenando tu avance, lo que está frenando que las cosas cambien, es que aunque reconoces que necesitas a Dios, aunque has tratado de acercarte a Dios, siguen habiendo cosas ocupando el lugar de Dios en tu vida. Y así no funciona. Dios tiene que ser el eje. Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Cuando Él toma su lugar, cuando Él se entrona en tu vida, cuando Él se entrona en tu noviazgo, cuando Él se entrona en tu matrimonio, cuando Él se entrona en tus proyectos, cuando Él se entrona en tu desarrollo de vida, muchas cosas van a cambiar. Rompe ya con la maldición de tu familia. Tu familia ha venido de fracaso en fracaso en fracaso. Hasta tu vida misma eres un adolescente y ya te sientes fracasado. ¿Sabes por qué? Porque necesitas darle lugar a Dios, el único que puede proyectar, el único que puede dinamizar
dinamizar, el único que te puede llevar a lugares de gloria y de privilegio es Dios, querido muchacho que me escuchas. Pero tienes que quitar los ídolos que colocaste. Hay gente que hizo de la fornicación un ídolo. Hay gente que hizo de la drogadicción un ídolo. Hay gente que hizo del trago un ídolo. Quítalo en el nombre de Jesús. Hay gente que hizo de sus redes sociales un ídolo. Hoy quiero decirte, mientras Dios no ocupe el primer lugar en tu vida, tarde o temprano lo que crees que es tu fuente te va a acabar la vida. El único que puede revitalizarte, que puede llenarte, que puede sanarte es Dios. El pueblo lo entendió cuando peor estaba. El pueblo lo entendió cuando eso mismo que creyeron que les iba a funcionar no les funcionó. El pueblo lo entendió cuando peor estaba en su vida. Y ahí es donde está el grande problema. ¿Qué estás esperando que suceda para que quites de ese lugar aquello que sientes que no puedes? ¿Qué estás esperando que ese ídolo te arrebate para que tú realmente lo saques de tu vida? ¿Qué tiene que pasar para que entiendas que si has creído que eso en lo que has depositado tu confianza te ha ayudado tanto, realmente poner tu esperanza en Dios te puede ayudar muchísimo más? Te puede ayudar a sacar adelante tu carrera, te puede ayudar a sacar adelante tu vida. Yo he conocido gente que no ha tenido nada, solo ha tenido a Dios y se ha proyectado de una manera maravillosa en la vida, ha alcanzado cosas sobrenaturales en la vida, porque cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Hay algo que tienes que evidentemente hacer, y es que quiero que escuches esto. Cuando algo llegó a tu vida, cuando algo complicado está en tu vida y quieres realmente cambios significativos, tal vez esos cambios no serán instantáneos como te lo he enseñado hoy, pero sí hay algo que debes saber. Cuando tú tomas la decisión de empezar con mejores acciones y dices, ok, ¿qué he dejado de hacer? Bueno, voy a empezar a hacerlo nuevamente. No esperes que al primer día, segundo día, tercer día, primera semana, las cosas cambien de manera automática. Tú estás sembrando. Tus buenas acciones se transforman en una semilla que se está sembrando. A ver, levante la mano los que un día por tarea del profesor en el colegio los mandaron a buscarse un frasquito de vidrio, un poco de algodón y un frijol. Mano arriba, levante la mano. Colocaron el frijol, le echaron agua y eso empezó a oler a pecueca. ¿Lo recuerdan? Un olor desagradable. Usted todos los días llegaba de la escuela o del colegio, olía su frasco. Aleluya. Eso olía a pura nalga de indigente. Ay, es mi frasquito. Y usted enamorado de ese frasquito. No me lo toquen, no me le echen agua que me la ahogan. Usted cuidaba su frasquito. Cuando de repente, con el pasar de los días, aquella semilla ahora estaba retoñando, estaba sacando una pequeña raíz, una plantita, estaba creciendo poco a poco. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Hay momentos donde pones una buena acción, pero esa buena acción parece que no tuvo resultados. Parece que no tuvo una gran cosecha. Ay, pastor, eso que usted me dijo, listo, voy a hacer buenas acciones en mi casa, voy a portarme bien con mi papá. Entonces llega a la casa y es como el que pone el frijolito en el frasquito. Bendición, papá. El Señor se queda mirando los ojos y le dice, Dios lo bendiga. Usted por dentro dice, eso no sirvió lo que me están diciendo en la iglesia, que respete al viejo, y el viejo sigue todo bravo conmigo. Pero bueno, mamá, ¿me da permiso ir a la tienda a comprar un Mascombi? Vaya. ¿Todavía venden Mascombis? ¿O eso ya pasó de moda? Todavía venden Mascombis, la gloria del Señor. Es que hay productos que ya desaparecieron, Laurita. Motitas de banano, por ejemplo. Diablo mentiroso, el día que lo sacó nos acabó la vida. ¿Ustedes no saben qué es motitas de banano? Ay, papá, no hay chicle sobre esta tierra que compare el sabor del motitas de banano. Esos que son de por ahí del 2000 para acá, busquen en Google motitas de banano para que vean lo que perdieron. Un tigre así, cachetón como yo, pero un sabor espectacular. Mamá, ¿me da permiso ir a la tienda? No. Hasta cucha. Le pide uno permiso y ahí sí le dice uno que no. Usted cuando empiece a hacer cosas buenas y decida salir de su mala temporada y diga, claro, es que con razón las cosas en la casa están mal, yo soy un desobediente, yo soy un irrespetuoso, yo no le hago caso a nadie, yo hago lo que se me da la gana. Vea,
frase, si a usted le han dicho esto y se lo siguen diciendo, usted tiene un serio problema. Se lo voy a decir. Es que a usted uno le dice algo y le entra por aquí. Termínela. Si a usted le dicen eso, llave, aliste, usted está mal. Usted ni tiene un encuentro. Pero entonces usted toma la decisión y dice, no, voy a cambiar, voy a ser un buen hijo. Que me entre por aquí, se me quede aquí. Voy a ser un buen hijo. Entonces empieza a obedecer, se empieza a portar bien. Pero de repente ve que a pesar de sus buenas acciones, las cosas no cambian. Levante la mano derecha por favor y diga, estoy sembrando. Grítelo por favor, diga, estoy sembrando. Más fuerte, diga, estoy sembrando. ¿Qué significa que está sembrando? Que usted depositó algo, pero ese frijol ni huele a pecueca todavía. Ahí está. ¿Qué tiene que hacer usted? Diga conmigo, esperar y seguir sembrando. Pero el gran problema de muchos de nosotros, por ejemplo, voy a volverme a congregar. Sí, esa es la buena decisión que voy a tomar. Voy a volver a congregar. Vienen a la iglesia y salen y se van. No, yo no sentí nada. Salí igual. Escuche, siga sembrando. ¿Alguien puede decirme amén? Siga. No desista, no pretenda que las cosas cambien de la noche a la mañana. Mire lo que dice el versículo 23. Dice lo siguiente: entonces el Señor te bendecirá con lluvia abundante durante el tiempo de la siembra. Me faltó decirle algo. Las buenas decisiones son una semilla que echa sobre la tierra, pero si no hay agua que las moje, no crecen. Si la semilla no tiene agua, no puede ablandarse. Si la semilla no tiene agua, no puede quebrarse, no puede morir para que nazca lo nuevo en ella. A ver, coja un frijol, métalo en el frasco y no le eche agua. En 2 semanas seguirá siendo un frijol. Pero si le pones agua, se transformará en una planta. Porque hay gente aquí que ha hecho buenas acciones, pero la promesa de Dios es esta: cuando pides su ayuda, cuando aprendes de lo malo, cuando tomas la decisión de quitar tus ídolos, Dios dice, ok, todas tus buenas acciones ahora se van a complementar con lo que yo voy a hacer. Voy a hacer que sobre tus acciones llueva, sobre tus semillas llueva. ¿Para qué? Para que eso que has tratado de hacer bien verdaderamente tenga resultados en tu vida. ¿Cuántas veces has sembrado? Te has ido a la universidad a tocar las puertas y se te han cerrado. Has tratado de alcanzar cosas y se te han cerrado. Hoy te digo de parte de Dios, sigue buscando su ayuda, sigue clamando hacia Él. Derriba tus ídolos y dile, Señor, basta ya de confiar en lo que yo estaba confiando. Vuelvo a poner mi mirada en ti. Así tenga que renunciar al pecado, al mundo y a lo que no te agrada. Vale la pena renunciar a lo que no es de Dios por alcanzar la voluntad de Dios en tu vida. Porque cuando caminas en la voluntad de Dios, lo que Dios te dará será más grande que lo que un día añoraste lejos de su presencia. Si alguien me está entendiendo, por favor grite amén y aplauda al Señor con fuerza, porque Él quiere activar una nueva temporada. Pero eso no es gratis. Las nuevas temporadas no son el resultado de una palabra motivadora de un pastor o de un predicador. Viene algo nuevo de Dios para tu vida, grite amén, y la gente se despeluca diciendo amén. No, usted se puede espelucar, usted puede gritar, usted puede pararse en la silla y decir amén. Pero mientras que usted no acuda sincera y honestamente ante la presencia del Señor, mientras que usted no reconozca que hay cositas que está tratando de meter en su vida que no caben y las quite, y mientras que no derribe los ídolos que se levantó en su vida, usted no va a poder activar esa nueva temporada. Israel entró en un nuevo tiempo cuando salió correctamente del mal tiempo. Porque es que el que está ocasionando la crisis no es Dios. A veces somos nosotros mismos. Queremos mejores tiempos. Alguien tiene que decirme amén si lo quiere, por favor. Queremos mejores tiempos. Queremos mejores momentos. Queremos mejores familias. Queremos mejores futuros. Entonces evalúe de estas cosas que le está haciendo falta a usted. No sé si los músicos puedan subir, por favor. Quisiera que nos dirijan en una canción antes de terminar.
Pero permítame por favor decirle lo siguiente. Dios está muy interesado en obrar en este día en su vida. Dios está muy interesado en decirte, aunque hoy estás pasando por un invierno, aunque hoy tu vida se encuentra seca, es solo un simple tallo que carece de hojas verdes, carece de fruto. Parece que ese árbol serviría más para leña en el invierno que para árbol. Porque muchas vidas están exactamente iguales. Muchas vidas están diciendo, ¿sabes qué, pastor? Esa relación con mis papás sirve más para leña, para cortarla y quemarla, que para algo productivo. ¿Sabes qué, pastor? Mi ministerio, eso que yo llamaba ministerio de servir, de predicar, de liderar, sirve más para leña que para fuego. Porque el invierno está tan fuerte que cuando voy a buscar en ese arbolito al menos una hojita, no hay ni una. Y las pocas que están frías y congeladas. Pastor, me he equivocado tanto en la vida. Ahorita que hablabas de los ídolos, creo que estoy lleno de ídolos. Creo que hay tantos en mi vida que aunque vengo a la iglesia a adorar al Señor, me gasto el resto de semanas, el resto de días y el resto de horas adorando sin proponérmelo, quizá otras cosas que no debería adorar. Pastor, me acerco a Dios. Sé que Él me ha estado esperando, pero cuando Él me pide que espere, salgo corriendo porque me da desesperación esperar. Me da impaciencia ver que las cosas simplemente no cambian. Ver que otras personas se montan en un camino exactamente igual a mío, pero es como si el motor de ellos tuviera más fuerza. Ver que otros están en la misma edad, en la misma dinámica de vida, pero como que a ellos sí se les da las cosas y a mí no. Siento como que Dios está obstinado contra mí. Siento como si Dios no me quisiera, como si no me hubiera perdonado mis pecados. Sí, ustedes hablan del amor de Dios, que Dios perdona, que Dios es misericordioso, pero no me siento perdonado. Ustedes dicen que Dios puede levantar, pero no me he podido levantar del piso. Ustedes dicen que Dios enseña, pero me cuesta trabajo escuchar sus clases y sus conclusiones. Pero hoy quiero decirte con todo el corazón, no dejes de sembrar, no dejes de hacer lo correcto. No dejes de poner tus semillas en tu familia. No dejes de poner tus semillas en tu vida. No dejes de poner tus semillas en tu proyecto. Tal vez lo que te ha faltado es el agua que Dios puede enviar y esperar. Esperar a que esa semilla reviente, se ablande y dé fruto. Y eso no es automático. Eso demanda tiempo. Pero yo quiero orar en esta noche por aquellas personas que tal vez al igual que Israel estaban añorando una nueva temporada que no llegaba, que no aparecía. Por más de que la buscaban, no la encontraban. Oh Israel, estabas buscando tan lejos. Te fuiste donde los egipcios, los mismos que te quitaron la libertad, los mismos que te privaron de tu tierra. Te fuiste donde ellos. ¿No será que desde el día que volviste a lo que un día renunciaste, desde ese día perdiste el sentido y el propósito? Hoy en el nombre de Jesús voy a orar para que las cadenas espirituales, emocionales, relacionales que estaban atando tu vida se rompan en el nombre de Jesús. Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana la hemos titulado El crecimiento en las manos de Dios. El crecimiento en las manos de Dios. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Diga conmigo crecimiento. Repita eso, diga crecimiento. El plan de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos. Tú no puedes pretender llegar a tu vida en Cristo y seguir siendo la misma persona. Tú no puedes pretender llegar al Señor y seguir con los mismos problemas, defectos y achaques que traías de tu pasado. Quien llega a Cristo debe crecer, debe mejorar, debe avanzar.
Qué triste es encontrarse con los años personas que uno los ve y en lugar de verlos mejor, los ve peor. No es ese el plan de Dios para su vida. El plan de Dios es que nosotros crezcamos. Ahora, le voy a mostrar por la palabra que el crecimiento, pero en las manos de Dios, funciona un poco diferente a lo que nosotros creemos de crecimiento. Porque si yo le digo a usted, hermano, su hogar va a crecer, ¿cuántos dicen amén? No, decía amén todo flojo. Dije, su hogar va a crecer, ¿cuántos dicen amén? Si yo le digo, su ministerio va a crecer. Si yo le digo, su empresa va a crecer. Usted automáticamente se imagina que todo lo que usted tiene va a estar en otro nivel, que vamos a estar mejor. Pero le voy a mostrar en la palabra que el crecimiento en las manos de Dios funciona bien raro. Otra vez, bien raro. Cuando Dios dice, a este lo voy a hacer crecer, no pasa lo que usted espera, por lo menos no en el tiempo que usted se lo imagina. Vamos a la Biblia, Éxodo, capítulo número 1, versículo 9 al 12. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Versículo 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Quiero que todo el mundo lea fuerte el versículo 12, por favor. 1, 2, 3. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían tanto más y se alarmaban los egipcios. Amén y amén. Esta cita me encanta y le voy a explicar por qué. Pregúntame por qué. Porque muestra una transición. La vida, el crecimiento está anticipado por una transición. Voy a volver a repetir eso. Los grandes crecimientos de Dios están anticipados por una transición. ¿Cuál era la transición? Un momento de comodidad. El pueblo había llegado a Egipto y habían llegado en muy buenas condiciones, porque es que José había sido nombrado el gobernador de todo Egipto, había traído a su padre, a sus hermanos, a sus familiares, y Faraón, en agradecimiento a José, les había entregado una región llamada Gosén para que ellos vivieran, para que ellos se establecieran, y era una muy buena región. Diga conmigo, estaban cómodos. Otra vez, estaban cómodos, estaban bien. Pasaron del hambre a la abundancia y a la tranquilidad. Pero dice la palabra del Señor que toda esa tranquilidad de repente se rompe, de repente se acaba, de repente esa línea de estabilidad se empieza a dañarse. Y es lo que tal vez a muchos les ha sucedido. Y dicen, pastor, ¿cómo voy a visionar mi crecimiento si cuando todo lo que estaba estable de repente empezó a dañarse? Llegó una noticia que quebró mi estabilidad, llegó una enfermedad que quebró mi estabilidad, llegó un problema que quebró mi estabilidad, apareció un problema financiero que quebró mi estabilidad. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, es parte del tiempo y es parte del proceso de Dios que esas transiciones inesperadas sean el mejor terreno para que veas la mano poderosa de Dios. Cuando Dios va a hacer crecer a alguien, lo quiebra primero. Grítame amén. Y entonces estaban bien, pero de repente todo se pone mal. Y ahí es donde quiero mostrarle las que he llamado etapas en el crecimiento en las manos del Señor. Vamos con la primera, escriba por favor. Etapa de difamación. Otra vez, etapa de difamación. Voy a pedirle que repita ese texto conmigo fuerte. 1, 2, 3. La etapa de la difamación. Todo el que va a crecer
primero tendrá que enfrentarse con la etapa de la difamación. Vamos a la Biblia. Recuerden que ellos estaban bien, estaban cómodos, pero la palabra del Señor dice que se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey, que no conocía a José ni todo lo que José había hecho. Y cuando se levanta este hombre y ve a aquel pueblo que estaba bien, que estaba tranquilo, que estaba agradecido, que no eran enemigos, este rey empieza a verlos como un problema. La etapa de la difamación es una etapa que todos en algún momento tendremos que pasar. Vamos a leer el versículo 9 y 10, por favor. Dice la palabra: el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose, porque si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego escaparán. Míreme a los ojos y escuche esto. ¿Qué es la difamación? Traje la definición. Difamar es desacreditar a alguien. Difamar es usar palabras o escritos en contra de una persona, dañando su buena fama o su buena opinión. El pueblo quería hacerle daño a los egipcios. Respóndame, ¿sí o no? Otra vez. Israel le quería hacer daño a los egipcios, ¿sí o no? No. Ellos estaban tranquilos, agradecidos, viviendo en una tierra que no era la de ellos, pero estaban bien. Pero la difamación hizo que Faraón los viera a ellos como un problema. Y hay gente que tiene que entender que antes del crecimiento tendrás que atravesar la etapa de la difamación. ¿Qué es la difamación, pastor? Cuando se levanta gente a hablar mal de ti, cuando se levanta gente a calumniarte, cuando se levanta gente a señalarte, cuando se levanta gente a poner sentencia sobre ti. Y tú dices: pastor, yo no le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi familia. No le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi ministerio. Nosotros no nos metemos con nadie, pero están hablando mal de nuestra iglesia. Hoy te voy a decir algo: la difamación es una etapa que anticipa el crecimiento y claro que genera impotencia. A ver, ¿a cuántos aquí les da rabia que alguien hable mal de ustedes? Levante las dos para que se vean más. Eso es que usted dice: pastor, yo no sé de dónde sacaron esa versión. ¿De dónde están diciendo esas cosas de mí? ¿Por qué se levanta? La clave está en la Biblia. La Biblia dice que aquel faraón no conocía a José. Y es que la gente, cuanto menos sabe, más siente que tiene derecho a señalar cosas de las cuales no sabe. Pero hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: Dios sí conoce la verdad. Dios sí conoce tu historia. Dios ha visto tu proceso. Dios ha visto todo lo que a ti te ha costado. Dios ha visto cómo tú te levantas y dices: pastor, y yo me he sentido mal cuando me difaman. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando usted deja que la difamación lo destruya, significa que usted no está creciendo de forma adecuada. Permítame explicárselo. Cuando nosotros empezamos a construirnos, no podemos dejar que el concepto de los demás nos valide a nosotros. Hay gente que hace cosas buenas, pero si nadie se lo reconoce, sienten que todo estuvo mal. Entonces dice: pastor, es que yo lo hice, pero yo no sé si salió bien, yo no sé si salió mal. Tú tendrás que aprender a construirte encontrando tu validación no en los hombres, sino en Dios. Cuando tú te construyes hallando tu validación en el Señor, escúchame bien, digan o no digan, hablen o no hablen, tú sabes que tu recompensa está en el Señor. El pueblo no le había hecho nada a los egipcios, pero la difamación los transformó en unos enemigos, aún sin ellos serlo. Cuando Dios decide que tú crezcas, habrán personas que te van a ver a ti como un estorbo y van a hablar mal de ti. Cuando Dios decide que tú crezcas, cuando Dios te bendice para que vuelvas a empezar, habrán personas que se van a levantar a difamarte y a decir: vamos a ver cuánto le dura ese tiempo, vamos a ver cuánto le dura ese cambio. Yo no creo que ese hombre restaure su familia, yo no creo que ese hombre pueda salir de esa adicción, yo no creo que ese hombre pueda cambiar. Silencia esas voces en tu mente y no dejes que eso te frene, no dejes que eso te desanime. Aprende a encontrar tu seguridad y tu confianza en Dios y dile: Señor, aquí no importa qué
lo que ellos están diciendo. Aquí importa lo que tú dijiste en tu palabra. Y la Biblia dice que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. La difamación es altamente peligrosa. El que no conoce tu proceso se va a sentir con derecho de señalarte. Es decir, este es un aparecido. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Mínimo es porque tiene palanca, porque alguien lo ayudó. Porque es amigo del jefe. Claro, porque él es el preferido. Escúchame lo que te voy a decir. Hoy quiero que te reconcilies con esta verdad. La difamación es un efecto normal del crecimiento. Lo voy a volver a repetir. Es normal. Por ejemplo, levante la mano todo el que algún día cepillándose los dientes se sacó un poquito de sangre. Levante las dos para que se vean más. Que se fue a cepillar. Cepillarse es un acto normal. Todos lo necesitamos. Algunos un poco más que otros. Pero cuando usted va y se cepilla, a veces se cepilla tan fuerte que se puede lastimar y sale sangre. Yo no he visto el primero que cuando le sale sangre empieza: ay, me voy a morir, ay, me estoy desangrando, Padre, en tus manos. Ay, no. No, usted está tranquilo, usted sabe que salió sangrecita, pero no va a pasar nada grave y nada delicado, porque es un efecto normal de algo que estás haciendo. Cuando tú entiendes que la difamación es un efecto normal del crecimiento, no te alarmas, no te estresas, no te pones a pelear con nadie. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Yo sé quién soy en Dios, yo sé dónde me puso Dios, yo sé lo que he estado construyendo. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y habrá gente que te va a aplaudir y habrá gente que te va a criticar, pero tu definición no está en la boca del difamador. Tu definición es esta: eres hijo de Dios. Dígame amén, por favor. No caigas en la trampa. No caigas en eso. Cuando yo empecé a subir mis videos, ¿sabe qué pasaba? Pregúnteme. Nada. Mi abuela, mi mamá y dos viejitas de la iglesia que tenían Instagram le daban me gusta. Pero es que yo nunca abrí las redes para tener muchos me gustas ni tener muchos seguidores. Yo abrí las redes porque Dios me dio la orden específica de predicarle a gente inconversa. Y yo empecé. Y cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que no va a creer en ti. Cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que te va a menospreciar. Hay gente que va a decir: uy, a mí me parece que esa decisión que usted está tomando de renunciar a su trabajo. Aquí es donde Dios empieza a hablar específicamente. Agárrese de la silla. Esa decisión que usted está tomando de renunciar a su empresa y montar su negocio propio es una locura. Y usted empieza: ¿será que sí, Señor? Pero Padre, yo he estado pensando mucho y he estado orando, y Dios viene y me habla, y preciso yo aquí asustado, y el pastor acaba de decir lo mismo. Escúchame, la difamación es normal, ahí va a estar. Después aparecieron unos amigos y me dijeron: ¿tú te crees influencer? Yo les dije: no. Ni me creo influencer, ni soy influencer. Yo soy predicador de la palabra del Señor. ¿Y sabe cómo lo aprendí? Porque un día Dios me enseñó que las cosas buenas no siempre van a impactar multitudes. Por lo tanto, las cosas buenas no se validan en el concepto de muchos. Hay cosas buenas que van a impactar solamente a una persona, y ante los ojos del Señor, por esa persona habrá valido de la pena todo el esfuerzo que hayas tenido que hacer. ¿Te acuerdas cuando Jesús tomó la barca, navegó, cruzó el lago de Genesaret, atravesó una tormenta, llegó hasta la región de los Gadarenos, se metió a un cementerio y liberó a un solo hombre que estaba endemoniado? ¿Qué hizo Jesús? Le hizo el bien a un hombre. ¿Qué hizo la gente? Difamó a Jesús y dijo: ¿tú por qué vienes aquí a traer problemas? Mira, se murieron todos estos cerdos. Pero Jesús no dijo nada, simplemente se fue, se montó en su barca y regresó. Hay cosas grandes que vas a hacer que tal vez las multitudes no las van a reconocer, que solamente van a bendecir a unos pocos. Pero aprende a encontrar tu recompensa, no en lo que la gente diga, sino en la sonrisa de Dios diciendo: así sean pocos los que impactes, lo más importante no es lo que la gente diga, sino que camines en obediencia al Dios que te llamó y al Dios que te escogió. Alguien tiene que gritarme amén en esta mañana, si me está entendiendo. Entonces yo dije: si le gusta a muchos, bien,
Y si le gusta a pocos, también. Tal vez era para esa persona simplemente. Y así empezó. Y así empezó Dios a traer el crecimiento. ¿Sabe cuándo lo trajo? Cuando de repente yo empecé a ver gente escribiéndome que me decía: uy, qué predicador, ¿dónde está la teología? Hable del arrebatamiento. Y yo decía: ¿cómo se notan que no han visto las prédicas completas? Porque harto que uso la Biblia y harto que le digo al pecador que si sigue pecando se va a condenar, y que lo único que necesitamos nosotros es poner nuestra mirada en Cristo y decirle: Señor, yo te necesito a ti, ven y cámbiame la vida. Por estar sin ti es que mi vida se ha dañado, por estar sin ti es que mi vida está rota, por estar sin ti es que he tomado tantas decisiones equivocadas. Pero como la gente no conoce, el que no conoce se siente en derecho de difamarte. Prepárate. El día que llegues, el día que lleguen a tus oídos las palabras de difamación, es porque Dios te está preparando para una nueva temporada. Es porque Dios te está equipando para un nuevo tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Permítame referirle unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Este evangelio light de: pastor, yo estoy haciendo las cosas tan bien que quiero que todo el mundo me aplauda, se rompe cuando vamos a este versículo de la palabra, donde Jesús dijo: bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, vituperados, y dicen toda clase de males en contra de ellos, mintiendo. ¿Qué nivel el del Señor? Dice: ¿sabe a quiénes bendigo yo? A los que señalan, a los que vienen a hablar de ellos. Pero ¿sabe cuál es la clave? Que todo lo que digan de nosotros malo sea falso. Tenga cuidado cuando lo malo que dicen de usted es verdad. Uy, ese es un mal geniado soberbio, y usted dice que reprendo eso. ¿Cómo lo va a reprender si es verdad? Uy, ese señor es tan mal esposo. Y diablo mentiroso, esa señora hablando de mí. Pero usted es mal esposo. Usted no puede reclamar la bendición de crecimiento si lo malo que están diciendo es cierto de usted. Viva de tal manera que cada juicio que se levante en su contra sea mentira, y que a los ojos del Señor usted pueda decir: Dios, que digan lo que digan, tú y yo sabemos que yo contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe al Señor con fuerza, por favor. Ahora vamos con la segunda etapa, y es la etapa de la opresión. Diga conmigo: etapa de la opresión. Entonces, cuando Dios va a traer un crecimiento, primero te mete en la etapa de la difamación. Tienes que atravesarla. Tendrás que estar listo para ese momento. Pero no solamente está la etapa de la difamación, ahora viene la etapa de la opresión. ¿Cuál es la diferencia? En la difamación los ataques son de palabras, pero en la opresión los ataques son de acciones en contra tuya. Se levanta gente literalmente a estorbar. Se levanta gente a idear cosas para frenarte y para dañarte. Mire lo que dice, hermano: Dios le dio un árbol de toallas, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya, grite amén. Eso es. Versículo 11, mire lo que dice la palabra. Verso 11, leámoslo. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. ¿Está viendo? ¿Qué les habían hecho los israelitas a ellos? Nada. Primero los difaman y dicen: estos van a levantarse en contra de nosotros, y por simple sospecha empiezan a atacarlos y empiezan a tratar de frenarlos. Escúcheme, cuando Dios va a traer crecimiento, tendrás que pasar por la opresión.
¿No le ha pasado que usted dice, pastor, yo no entiendo por qué cuanto más decido hacer la voluntad de Dios, más se levanta el enemigo en contra mía? ¿No le ha pasado alguna vez? Sale de la iglesia bendecido y dice, pastor, qué palabra tan tremenda la que Dios me dio. Adoramos al Señor. Llega a su casa y la está esperando ese barrigón que no conoce del Señor a pelear. Y usted dice, Señor, yo salí con tanta paz de mi casa y ahora vea ese problema. Y Dios en la iglesia te dijo, te bendeciré y te levantaré. Y le vienen con la noticia que se quedó sin trabajo. Y usted dice, ¿y ahora qué, Padre? ¿Dónde estás tú? La opresión está incluida dentro de la etapa del crecimiento. Cuando Dios va a hacer que algo crezca, permite que entre por la opresión. ¿Por qué la opresión es importante? Porque mire, generalmente nosotros decimos, pastor, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero a veces usted, sin meterse con nadie, se levanta gente en contra suya. Esa fue la historia de una vecina que tuve yo. La voy a contar. Yo he tratado, a mí me formaron para ser una persona educada y para ser una persona amable. Así me enseñaron que era la vida. A mí me enseñaron que cuando usted va a pedir algo dice por favor, y cuando se lo dan dice gracias mirando a los ojos con una sonrisa. A mí me enseñaron que cuando usted llega a un lugar usted saluda. A mí me enseñaron que usted debe ser una persona cordial, que si una mujer va delante de ella debe pasar primero. A mí me enseñaron que usted no se sienta en una silla sin pedir permiso. A mí me enseñaron que cuando usted termina de comer da las gracias y si le toca lavar el plato lo lava. A mí me educaron para relacionarme bien con las demás personas y gracias al Señor, donde he vivido me ha ido muy bien. La gente siempre me ha querido. Y cuando nos hemos mudado a otro lugar, ay, qué pesar, ¿dónde encontraremos a otro vecino como usted? Yo le digo, yo los entiendo, pero tengo que irme. Y entonces cuando me establezco en un nuevo lugar, me va bien. Vivíamos en un edificio. Nuestro apartamento era el último apartamento. Y de repente la vecina del piso de abajo empezó a odiarnos. Escúcheme, a odiarnos. Pregúnteme por qué. Sabrá la Virgen de Chiquinquirá. No sé. Esa señora empezó con un odio contra mis hijos, contra mi esposa y contra mí. Dios acababa de cumplir un sueño en mi vida que yo jamás imaginé que lo iba a cumplir. Me invitaron a predicar a Alemania y yo estaba en Madrid en ese momento haciendo mi transbordo cuando me llega un mensaje de mi esposa y me dice, amor, llorando, yo no soporto esta situación. Yo le dije, ¿qué pasó? Esta señora, y me empieza a mandar videos de esta mujer gritando a mi hija. A una niña que en ese momento tenía 4 o 5 años de edad, gritándole a la niña asustada, diciendo por favor. Yo decía, imagínese la impotencia que yo sentí. Yo en ese momento dije, Padre Celestial, ayúdame, ¿cómo me devuelvo? Estoy bien lejos. Sentí un dolor, sentí la opresión. ¿Sabes cómo se siente la opresión? La opresión se siente injusticia. En la opresión sientes impotencia. En la opresión sientes que tú te tienes que defender. En la opresión sientes que lo que están haciendo contra ti no es justo, porque tú no lo has sembrado, entonces ¿por qué lo vas a recoger? Y yo empecé con una ira y cuando llegué del viaje yo le dije a mi esposa, espérate y verás. ¿Y sabe con qué me encontré? La señora me había demandado. Pregúnteme por qué. No sé. Yo no le había hecho nada. Esa señora estaba como loca y me demandó. Y cuando yo vi la demanda yo dije, Padre, pero ¿qué es esta situación, Señor? ¿De dónde me gané yo esta enemiga? ¿Por qué está actuando de esa manera? Esa señora no era así. Es como si se hubiera endemoniado, hubiera pasado del amor al odio en segundos. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cuando Dios trae crecimiento, se van a levantar enemigos que tú no sabías que existían, pero ahí van a estar. Se van a levantar personas a oprimirte, a desenfocarte, a hacer que de ti aflore lo peor. Porque el diablo sabe que si aflora lo peor de ti, vas a perder la bendición del dominio propio y del que sabe que cuando alguien lo ataca hay dos formas de defenderse: en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor. Pero hay gente aquí que por estarse defendiendo no ha podido desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Tienen mucha fuerza pero poco crecimiento, son inmaduros.
Así no diga amén. Así es. Yo me quería defender de esa señora, pero me dio miedo. A mí nunca me habían demandado en la vida, jamás. Cuando llegó eso y la citación del juez, yo me llené de susto. Yo decía, Padre, ¿y ahora qué va a pasar de mí? Va a salir en la prensa mañana ahí en el país de Cali, pastor caleño demandado por vecina loca. Yo, Padre, no. Llegué yo a la citación con el juez, entré. El juez estaba un poco tenso conmigo. Yo me senté a hablar con él y bendito Dios me dio el don de la palabra. Empecé con mucho respeto a hablarle, a contarle y a darle pruebas. Le pedí a todos mis familiares, vecinos, gente del trabajo, que hicieran libre y espontáneamente una referencia de mí. Y todo el mundo decía, es tremendo, es un amor, es súper buena gente. Entonces era la versión de una señora contra testimonios escritos, hablados, videos de gente que narraba cómo era mi comportamiento con mi esposa, con mis hijos y con los demás. Les resumo la historia. Al final el juez se hizo amigo mío. Soy amigo de un juez. Y me dijo, no se preocupe. Y mire lo que me lanza. Si quiere, pongámosle una contrademanda a esa señora por calumnia. Ya que no sabe yo qué pensé. Aleluya, Padre, la justicia de Dios. Justicia de Dios no es que usted meta la mano. Justicia de Dios es que suelte y deje que Jehová pelee por usted. Eso es justicia de Dios. Oh, por eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando usted va a ver la justicia de Dios, al primero al que usted tiene que vencer no es a su adversario, es su orgullo y su soberbia, su ego. Pero no solamente el ego que lo metió en problemas con esa persona, el ego que lo ha metido en problemas toda su vida y usted no lo quiere soltar. El ego que ha dañado su relación con sus hijos y usted no quiere cambiar. El ego que está a punto de dañar su hogar y usted no lo quiere soltar. Cuando una persona es oprimida, aflora lo peor de él. Pero cuando salga lo peor, deje que Dios lo limpie y deje que Dios lo cambie y lo transforme. Y en ese momento yo dije, ya sé, yo tenía dos opciones: demandarla y seguir ahí, o irme y decir no más, me voy de este lugar. Nadie me estaba echando, pero yo sabía que si yo seguía ahí iba a causar problemas. Y es que bíblicamente hay tres formas de resolver la opresión. ¿Está listo para la primera? Escriba, por favor. Primero, cuando actúas como Isaac. La Biblia dice que cuando Isaac fue a restablecer los pozos de su padre Abraham, se levantaron personas a pelear contra él. ¿Qué hizo Isaac? Esto es mío y de mi padre, pues si quieren el pozo sobre mi cadáver. Isaac dijo, esto está generando problemas, quédense ustedes con sus problemas y yo me voy. Y abrió otro pozo. Y cuando abrieron otro pozo, ¿qué pasó? Otro problema. ¿Qué hizo Isaac? Me la montaron. Ay, el que cruza esta línea lo pico. No. Isaac soltó el pozo y se fue. Y cada vez que el problema llegaba, Isaac se movilizaba, porque Dios usó el problema para llevarlo a un lugar mejor. Y en ese momento Dios me habló y me dijo, quiero que hagas lo que hizo Isaac. Yo tenía que dejar el apartamento, pero también tenía que dejar mi orgullo y hacerle pensar a esa señora que ella había ganado el problema. Y me fui, contraté un trasteo y me fui de ese lugar. Y cuando llegué al lugar donde me establecí hasta el día de hoy, usted no se imagina cuánto Dios ha bendecido mi casa, mis hijos, mi familia. Porque hay gente que cree que la bendición está en pelear. La bendición no está en pelear. La bendición está en escuchar a Dios y obedecerlo. La otra forma de resolver la opresión bíblicamente, escriba por favor, es cuando usted no se va, pero espera a que Dios lo defienda. Y fue lo que le pasó a Mardoqueo con Amán. Dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y empezó a levantarse en contra de él. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Nada. Simplemente se ocupó de hacer lo correcto. Se ocupó de ser un hombre íntegro.
Se ocupó de hacer las cosas bien. Y solito, escúcheme bien, sin que Mardoqueo moviera un dedo, Dios se encargó de quitar a esa persona y ponerlo en su lugar. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, porque una de las tres va a ser la respuesta para alguien aquí. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es? Usted tiene que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga. Pero yo cumplo con advertirle que van a pasar tres cosas. Y estoy en la segunda. A veces decimos, Señor, haz algo con esta persona, pero hazlo ya. Y esa situación de ese enemigo que te está oprimiendo, que te está atacando, que te está dañando, tal vez Dios la está permitiendo para formar en ti tu carácter. Tal vez Dios la está permitiendo para forjar en ti una mejor conducta, desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero de algo puedes estar seguro: mientras tú estés haciendo lo correcto, llegará un día donde Dios va a avergonzar a tus enemigos. Alguien tiene que tomar esa palabra y decirme amén. Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a hacer crecer. Y si tiene que quitar a tus enemigos, los quita sin que tú muevas un solo dedo. Pero tú haz las cosas de manera correcta. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte crecer les produce rabia. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte bendecido les produce malestar. Hay gente que está tan cargada de celos que verte adelante les produce fastidio. Y simplemente quieren que tú te bajes del lugar donde Dios te puso. Pero hoy te digo, no pongas tu mirada en el envidioso, no pongas tu mirada en el celoso. Él no sabe lo que tú has hecho en secreto con Dios. Él no conoce tu historia de oración. Él no conoce las promesas que Dios te dio para ti. Y diga lo que diga, si se enoje, si Dios diseñó para ti algo, de ahí solamente te baja el mismo Jehová de los ejércitos. O un error que tú cometas, mantente en integridad y Dios te va a bendecir. Dígame amén, por favor. Porque hay gente que no ha entendido que lo más importante por lo cual Dios permite la opresión no es para hacer gala de tu enemigo, sino para hacer gala de tu carácter. Lo voy a volver a repetir. Hay gente que no ha entendido que cuando llega la opresión, lo más significativo no es lo malo que está haciendo tu adversario, sino la forma en la que tú estás reaccionando. Porque Dios no está trabajando en él, Dios está trabajando en ti, querido amigo. Y cuando tú aprendes a ver todo como trato de Dios, no te le vas a rajar a Dios en el examen que te hace. Es que cuando la gente trata de oprimirte y tú eres correcto y eres íntegro, tú no te tienes que defender. Dios dice: déjame, yo los quito y te pongo a ti en ese lugar, porque yo estoy cercano al que es humilde de corazón. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. La opresión tiene una bendición y lo dice el versículo 12. Escúchela. Sin embargo, versículo 12: cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Yo quiero que alguien levante su mano y tome esta palabra y diga en el nombre de Jesús, fuerte, diga en el nombre de Jesús: cuanto más me opriman, más me multiplicaré. Diga: cuanto más me ataquen, más me multiplicaré. Diga conmigo: cuanto más se levanten contra mí, más me multiplicaré. Grite amén si toma esa palabra y la cree en el nombre de Jesús. Amén. Pero me faltó decirle que hay otra cosa que va a pasar. Lo primero es que Dios hace que usted se mueva. Pastor, me echaron del trabajo injustamente y yo no sé qué hacer. No, lo que pasa es que usted no ha querido escuchar a Dios, que lleva rato diciéndole que monte su propia empresa, pero usted está lleno de miedo. Dice: pastor, es que yo prefiero lo seguro. Y Dios le dice: y por preferir lo seguro no está aprendiendo a caminar en fe. Porque lo seguro usted sabe que va a pasar, pero en la fe usted no sabe lo que va a suceder. Pero vuelvo y le digo, esta palabra es para, yo sé que esto no es para todos, esto es para alguien aquí sentado, pero se lo digo en el nombre de Jesús: aprenda a leer todo y aprenda a entender esa opresión, porque tal vez Dios lo está empujando y lo está moviendo porque le quiere dar algo más grande y algo mayor de lo que usted está viendo. Dígame amén.
Lo otro que le dije es que se va a levantar. Dios va a quitar a tu adversario para dejarte ahí. Pero hay otra cosa que Dios hace también. Ni quita a su adversario, ni lo quita a usted. ¿Cómo le parece? David dijo en el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que se levantó en contra tuya y Dios no te los va a quitar, los va a dejar ahí, para que cuando Dios te levante donde te va a poner, le cierre la boca a todos los que dijeron que tu hogar no se iba a restaurar. Le cierre la boca a todos los que dijeron: este no sabe predicar. Le cierre la boca a todos los que dijeron: esta que va a poder sacar adelante a su familia, que va a poder salir. Que Dios los va a dejar ahí para que con sus ojos vean la última etapa. Y con esto voy a orar por usted. Y se llama la etapa de la manifestación de Dios. Entonces el crecimiento tiene tres etapas. Diga conmigo: etapa, fuerte, diga etapa de la difamación, diga etapa de la opresión, pero la última etapa es la etapa de la manifestación de Dios. Escriba esta cita, no se las voy a leer por tiempo. Génesis 15, 13 al 14, por favor. Primera cita, la promesa de Dios. Otra vez, Génesis 15, versículo 13 al 14, la promesa de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a levantar de ti una gran nación, pero van a esclavizarlos y oprimirlos en una nación extranjera, pero los voy a libertar y los sacaré con muchas riquezas. Eso es promesa. Diga conmigo: promesa. Hay promesas de crecimiento. Hay promesas que Dios desata. Hay gente aquí sentada que Dios le ha hecho promesas y dice: pastor, Dios trajo una promesa sobre mi vida. Esta iglesia tiene una promesa de Dios que está viva, que está, alguien tiene que decirme amén, que está gravitando sobre la iglesia. Y esa promesa Dios la lanza, Dios la da. Pero la promesa tiene otra etapa, y es la etapa de la confirmación. Escriba Éxodo capítulo 3, versículo 17 al 21. Es cuando Dios le habla a Moisés y le dice: yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que levantaría de ellos una gran nación, y que aunque fueran oprimidos los sacaría con mi mano poderosa. Pero hay un tercer versículo y es este, escríbalo por favor. Éxodo 12, versículo 40 al 42. ¿Qué es esto? El cumplimiento. ¿Sabe qué es la manifestación de Dios? Míreme a los ojos y escuche: que todo lo que Dios prometió que iba a crecer, va a crecer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios prometió que iba a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios determinó para ti llegará en el nombre de Jesús. Pero hay gente que quiere manifestación de Dios sin pasar por la difamación y sin pasar por la opresión. No espere que Dios se manifieste si usted no ha atravesado estas dos etapas. Pastor, ¿y por qué hay que pasar por esas etapas antes de ver la gloria sobrenatural de Dios? Porque el que crece y no sabe enfrentar la difamación y no sabe enfrentar la opresión, no tiene carácter. ¿Alguien me está escuchando? Si usted no sabe enfrentar y entender la difamación y no sabe enfrentar la opresión, significa que usted no tiene carácter. Y cuando una persona crece sin carácter, llega a tener mucho, pero lo pierde todo. Cuando una persona tiene carácter, podrá sostenerse donde Dios lo va a llevar. Podrá levantarse, y dice la palabra, Dios va a hacer que nuestros pies estén firmes como los pies de las siervas, que en las alturas nada ni nadie les mueve. Hoy te digo en el nombre de Jesús, la firmeza se necesita en las alturas, pero nunca llegarás a la firmeza mientras no tengas el carácter de entender que habrá gente que va a decir, te va a señalar, te va a juzgar, te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de ellos, está en la palabra bendita y poderosa de Dios. Y que aunque se levanten a atacarte y oprimirte, la Biblia dice: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Así como has visto la opresión, verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida también. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor.
Y todos aquellos que en esta mañana dicen: pastor, yo quiero el crecimiento de Dios. Quiero ponerle mi hogar, quiero ponerle mi negocio, mi empresa, mi familia, mi ministerio, mi sueño. Quiero que crezca en las manos de Dios. Prepárese, porque le dije al principio que todos imaginan que lo que va a crecer es lo que tiene. Y termino esta palabra diciéndole: el crecimiento en las manos de Dios no empieza afuera, empieza adentro, en tu carácter, en tu forma de ser. Si cambias tú, estarás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Todo el que necesite una oración: pastor, ¿cuántos minutos me puedes dar para orar? 10 minutos, 5. Voy a tomar solo 5. ¿Están listos? Si alguien necesita esa oración, corra aquí al altar, salga de su silla y venga. Tengo solo 5 minutos, venga aquí. Usted que ha sido oprimido, usted que ha sido atacado. Venga aquí adelante, todo el que necesite, todo el que dice: pastor, en los últimos meses, en las últimas semanas de mi vida, he transitado por ese terreno del que tú hablaste. Le he dicho a Dios: quiero crecer, pero no entiendo por qué cuando le pedí a Dios crecimiento, trajo difamación y trajo opresión. Espero yo que en esta mañana la palabra te haya contestado que todo eso es parte del propósito de Dios. Espero yo que esta mañana la palabra de Dios haya hablado no a tu mente, sino a tu corazón, y entiendas ahí donde estás que esas lágrimas de dolor que has derramado, de impotencia, diciendo: pastor, es demasiado injusto, no les hice nada y se levantaron en contra mía, nunca he hablado de ellos, pero hablan de mí sin piedad, difaman mi buen nombre, ponen sentencias y hasta dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve ir a esa iglesia? ¿De qué te sirve levantarte a orar? Hoy te digo en el nombre de Jesús, el día que venzas esas etapas y entiendas que la difamación es normal, y que cuando estés en tu mejor momento, mírame, cuando estés en tu mejor momento, de todas formas van a seguir hablando de ti. Así que acostúmbrate. Hay gente que le va a fastidiar tu victoria. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Lo más importante no es lo que ellos digan, lo más importante es que tú estés en santidad con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Déjalos a ellos con su amargura, déjalos a ellos con su envidia, déjalos a ellos con sus celos, y tú ocúpate de lo que Dios te dio y dile: Señor, a mí mi bendición no viene del hombre, no, mi bendición viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Gríteme amén, por favor. Y en medio de tu opresión, en medio de esos ataques, donde estás acostumbrado a pelear y a defenderte, hoy Dios te está quitando las armas y te está diciendo: pásame esa arma que tienes, pásamela. Señor, yo puedo destruirlo, pásame esa arma, porque te voy a demostrar que lo que te voy a dar no es ni comparación a lo que tu adversario te quitó. Te voy a demostrar que ese trabajo forzoso que los egipcios pusieron a hacer a mi pueblo no es ni comparación de las maravillas que se van a encontrar en el desierto y la tierra prometida, que ahora ya no va a ser ajena, va a ser de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendita opresión que nos empuja hacia lo mejor de Dios para nosotros. Pero usted va a levantar sus manitos, va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo esta oración. Los que están viendo esta palabra también, ahí donde están, que dicen: pastor, yo estoy viviendo lo mismo que usted predicó, levanten sus manos donde sea que se encuentren y digan conmigo: en el nombre de Jesús, declaro que se activa mi crecimiento. Vamos, se activa mi crecimiento, pero no en mis fuerzas, sino en las manos de Dios. No en mis métodos, sino en las manos de Dios. No a mi manera, sino en las manos de Dios. Diga conmigo: y aunque me difamen, y aunque me calumnien,
Y aunque lancen juicios, y aunque me opriman, diga conmigo: cuanto más me opriman, más me multiplico. Cuanto más me ataquen, más crezco, en el nombre de Jesús. Ahora abre tu boca donde estás y dile al Señor: ¿a qué renuncias? Renuncia a ese orgullo, renuncia a ese dolor, renuncia a esos celos, renuncia a la venganza con la que llegaste a este culto diciendo: me voy a vengar. Renuncia a eso y di: Señor, suelto mi crecimiento. No voy a crecer en mis fuerzas, lo pongo en tus manos. Suéltalo, porque viene una temporada de la manifestación. La temporada de la manifestación. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Si algo quiero que te lleves en el corazón hoy, es que la difamación no te puede quitar a Cristo, y la opresión tampoco. Esas calumnias no te pueden quitar a Cristo, ni esos ataques tampoco. Te podrán perseguir, te podrán señalar, podrán levantar planes en contra tuya, pero si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Alguien dígame amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Lo fue para mí cuando encontré en la Biblia cómo cuando Dios decide que algo crezca, debe ser procesado. Y estos procesos nos preparan y nos capacitan para confiar más en Dios, para no depender de las cosas externas, pero también para ver la manifestación de Dios sobre lo que Él nos ha confiado. Quisiera que escribas, por favor, ¿qué fue lo que Dios te enseñó a través de esta palabra? ¿Con qué te quedas de todo lo que escuchaste durante estos minutos? También me encantaría que pudieras contarnos desde dónde estás viendo esta predicación. Incluso escribe qué hora es en el momento que estás viendo esta palabra y desde qué ciudad la estás viendo. Queremos saludarte, gozarnos con sus comentarios, con sus testimonios de lo que la palabra del Señor ha hecho y declarar en el nombre de Jesús que tu crecimiento viene. Otra vez, alguien escríbalo, diga: mi crecimiento viene en el nombre de Jesús. Y aunque ese crecimiento demande por momentos la etapa de la difamación, la etapa de la opresión, también tendremos la etapa de la manifestación sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Oro por tu proyecto, oro por tu familia, oro por tu empresa, oro por lo que estás construyendo en las manos del Señor. Y a veces has dicho: pastor, me sentía tan atacado, me sentía tan difamado, y hasta eso me llevó a pensar en renunciar. Pero luego de esta palabra, mi fe hoy se fortalece y me enseña y me recuerda que aunque en este mundo hayan dificultades, Dios me ha dicho: confía, porque Él, Dios, va a estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin. Por eso quiero enviarle un abrazo muy fuerte y bendecir grandemente su vida. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. Recuerda, si esta palabra bendijo a tu vida, no olvides presionar me gusta, dejar un comentario y compartirlo con alguien más. Te mandamos un fuerte abrazo en este momento. Muchas bendiciones.